Muy bien. Entonces, buenos días otra vez. Vamos a empezar ahorita, hoy 1 de julio, con esta clase de clínica jurídica. Muy bien. Procesal civil. Recordemos lo siguiente. El procedimiento civil está regulado por el Código General del Proceso. ¿Por qué se llama Código General? Porque la idea del Código General del Proceso, en un principio, originalmente, cuando fue concebido, es que fuera un solo código de procedimiento para todo. Pero entonces los penalistas se emberracaron y dijeron, no, es que nosotros ya tenemos un código muy bueno, ¿para qué vamos a sacar otro código? ¿Y para qué lo vamos a reformar? ¿Y para qué vamos a hacer esto? Y luego los de laboral también. Y los de administrativo ni se diga que dijeron, no, es que nosotros hemos hasta otra jurisdicción diferente. O sea, no, esa idea no. Entonces, solamente se creó el Código General del Proceso para los temas de civil, familia, comercial y agrario. Esos son los 4 temas que están regulados dentro del Código General del Proceso. Civil, familia, comercial y agrario. ¿Ya? Dentro del Código General del Proceso, que es la Ley 1564 del 2012, que empezó a regir en Colombia a partir del 1 de enero del 2016 de manera, ¿cómo lo diremos? De manera general en Colombia. Porque si bien el código fue creado desde el 2012, no se pudo implementar de manera inmediata debido a que ha sido un cambio gigantesco, que es el cambio del sistema escrito a un sistema oral. En ese sistema oral se creó un nuevo paradigma en el cual se decía, un momento, ya no se trata de un proceso en el cual el demandante presenta la demanda, el demandado presenta la contestación, se hacen todas las actuaciones por escrito. ¿Cómo así que por escrito? Se va a hacer un testimonio. Entonces, ¿qué ocurría en el Código de Procedimiento Civil? Usted llegaba el día y la hora señalados por el juez en un escrito para realizar esa audiencia de testimonios. Entonces llega, bueno, sí vengo por unos testimonios. Así bien, pueda, siga y pase de sentarse allí. Entonces, la persona se sentaba, ¿sí?, al frente de otra persona que no era necesariamente el juez, sino un escribiente cualquiera de los del juzgado, y empezaban la audiencia. Entonces empezaba esta persona a hacerle preguntas y a copiar las respuestas. Entonces llegaba y decía, buenos días, siendo 1 de julio del 2020, vamos a abrir esta audiencia de interrogatorio de testigos. Entonces, señora Jamie Aguirre, favor, sírvase manifestarle al despacho, ¿usted por qué conoce a las partes de este proceso, señor tal y señora tal? Ah, sí, lo que pasa es que yo soy una socia comercial. Venga, vamos con Carmen. Entonces iban copiando exactamente lo que le decía. Entonces, socia comercial, los conoces de tal día, ta, 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 ta. Y así, todas las preguntas, y entonces todo lo iban copiando. Y entonces, al final, después de haber practicado todo el interrogatorio, de haber realizado todas las preguntas y todo, quedaba una acta de interrogatorio y esa acta se metía al juzgado, al expediente que reposa en el juzgado, sí, que era una carpeta, y ahí quedaba esa prueba testimonial. Y así con todo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo, que era el abogado del demandado, quería objetar el testimonio de Jamie por sospechoso, porque ella es empleada del demandante y entonces si el demandante pierde, ella puede ver su trabajo en peligro, en fin. O sea, yo considero que su testimonio no es imparcial, sino que su testimonio está parcializado, que pudo haber ocultado cosas, que pudo haber acomodado su testimonio para. ¿Cómo lo hago? Presento un escrito donde digo eso. Y entonces el juez le da traslado para que por escrito el abogado del demandante también presente su objeción. Y así, todo por escrito. Pero el Código Penal del Proceso entonces rompe ese paradigma y dice, no, momentico, eso se acabó, ya no más. Vamos a hacer un proceso oral.
o en realidad semioral, ¿sí? Porque tenemos una parte escrita, denme un segundo, yo les muestro, una diapositiva y una parte oral. Ese es un proceso verbal, que es el proceso clave, que es el proceso, ¿cómo lo llamamos? El proceso más utilizado dentro del eh, Código General del Proceso. El proceso estrella es este, el proceso declarativo verbal. Ese proceso, como pueden ver acá en esta diapositiva, tiene dos etapas, ¿sí? Una etapa escrita y una etapa oral, porque el proceso no es 100% oral, ¿sí? La primera etapa, que es la etapa escrita, entonces está compuesta por la demanda, que se presenta por escrito, el auto admisorio, ¿sí? Que admite la demanda, la notificación al demandado, la contestación de la demanda, la reconvención y el decreto de pruebas y fijación de audiencia. Todas esas etapas, estos actos procesales, se realizan por escrito. La demanda se presenta por escrito, la admisión se da por escrito, la notificación al demandado se hace por escrito, ¿sí? La contestación de la demanda se hace por escrito. Si el demandado va a reconvenir o contrademandar, eso se hace por escrito. Y el decreto que fija fecha de audiencia y que decreta pruebas también se da por escrito, ¿sí? Terminado esto, entonces empieza la etapa oral. Esa etapa oral está dividida en dos audiencias. La primera, que se llama audiencia inicial, y una audiencia supletoria, una audiencia que no se da siempre, que se llama audiencia de instrucción y juzgamiento. Y aquí empieza uno de los grandes problemas del Código General del Proceso. Y es que el legislador, yo soy muy crítico del legislador, y a lo largo de las clases, quienes ya me conocen lo saben, y si no me conoce, se va a dar cuenta. El legislador tiene un trabajo muy importante y aquí en Colombia parece que se lo toman, no sé si es muy a la ligera o si no hay un análisis suficiente o si las personas no están capacitadas lo suficiente, que yo creo que va más bien por ahí, ¿sí? Porque usted no necesita mayor cosa para ser legislador. Si es de la Cámara de Representantes, puede ser cualquier persona. Ustedes recordarán el infame episodio en el que este señor, el embolador de zapatos de Bogotá, fue representante de la Cámara. Y no es una cosa discriminatoria que uno diga, ay, pero Daniel, ¿por qué tan, ay, tan snob? No, lo que pasa es que esa persona no tenía ningún nivel de educación. Tanto fue así que no terminó el periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Él sí es una representación del pueblo, sí, eso sí, pues es que el pueblo tiene parte de personas que no tienen educación. ¿Cuál es el problema de eso? Que es que las personas que integran el legislador están creando leyes y esas leyes tienen un impacto grave, jodido, fuerte en la sociedad. Entonces, a la hora de usted tener esa cantidad de poder, sí debería hacerse un control de quiénes son los que integran esa dignidad, digámoslo así. ¿Cuál es el problema? Entonces, miren esto. Vamos a hacer una etapa oral dentro de este código. ¿Sí? Entonces, la idea del código es que todo se resuelva en una sola audiencia. Esa es la idea del legislador, ¿ya? O ni siquiera del legislador, esa es la idea de quien presentó el proyecto, porque los que hicieron el proyecto del código no fueron algún representante de la Cámara, un congresista. Quien hizo el código fue el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Esa gente fue la que hizo el código. Ramiro Bejarano, entre otras personas, así, otras personalidades. Y ellos le presentan el código a un congresista que dice, listo, venga, pues propongamos esto, y esa persona aparece como el autor de la ley. En realidad los autores son personas que sí son muy tesas en el asunto, pero aquí es donde ocurrió la equivocación.
A la hora de darle nombre a las audiencias, no se les ocurrió otra cosa que copiar el nombre de las audiencias del Código de Procedimiento Penal, Ley 906. Y se le dio el nombre de audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuál es el problema? Que la idea del código es hacer una sola audiencia y que en esa audiencia se resuelva todo el proceso, que todo quede resuelto dentro de una sola audiencia. Pero el nombre inicial inmediatamente va a la psicología de la persona y le hace pensar que si hay algo inicial, hay algo final. O sea que esa audiencia no es la audiencia 1, no es la audiencia única, perdón, sino que es la audiencia 1. Y que si hay audiencia 1, entonces tiene que haber audiencia 2 o 3 más. Entonces, la primera confusión que se genera es que nos dan dos audiencias, entonces parece que la audiencia inicial es para iniciar el proceso y la audiencia de instrucción y juzgamiento es para hacer la instrucción, es decir, la práctica de las pruebas y luego juzgar. Eso no es cierto. La idea de esto es que dentro de la audiencia inicial se haga todo. Que dentro de la audiencia inicial se dé la decisión sobre las sesiones previas. Se intente realizar la audiencia de conciliación que antes se denominaba la audiencia del artículo 101. Que se empiecen a practicar las partes, como por ejemplo interrogatorio, las pruebas, perdón, como por ejemplo interrogatorio de parte. Que se haga la fijación del litigio, el sanamiento del proceso. Sí, se practiquen todas las otras pruebas que fueron decretadas acá en este auto que decretó y fijó fecha de audiencia. ¿Sí? En este auto se decretaron pruebas. ¿De dónde salieron estas pruebas que se decretaron aquí? Porque en la demanda se pidieron unas pruebas y luego en la contestación se pidieron otras pruebas. Entonces el juez en este auto evalúa según los requisitos probatorios si las pruebas son conducentes, pertinentes, útiles y si no tienen prohibición legal. Y en caso de que cumplan con esos 4 requisitos, entonces el juez decreta esas pruebas. Y esas pruebas que el juez decretó ahí, llámelas testimonios, dictamen pericial, documentos, en fin, cualquiera de los medios probatorios que trae el Código General del Proceso, entonces esas pruebas son las que se van a venir a practicar acá. Después de practicadas todas las pruebas, entonces se pasa a los alegatos de conclusión, ¿sí? Donde se le da a cada una de las partes 20 minutos para que exponga los argumentos por los cuales considera que el juez le debe dar la razón. Y concluido el término de las alegaciones, entonces se debe dar la sentencia o si el juez durante ese trayecto hasta acá no ha podido construir la sentencia, puede decretar un receso de hasta 2 horas. Durante ese receso el juez va a intentar construir la sentencia para dictarla de forma oral en la audiencia. Pero si no es capaz, porque el tema está muy complejo, porque está muy difícil el asunto, es muy largo, el juez simplemente no le da, no tiene el tiempo suficiente. Entonces, suspende, pero debe anunciar el sentido del fallo. Es decir, que debe decir cómo es que él va a fallar, quién ganó y quién perdió el proceso, básicamente. ¿Ya? Y dentro de los 10 días siguientes, presentan la sentencia, pero ya no oral, sino por escrito. Bien sea que la sentencia se presente de forma escrita o de forma oral, el juez, una vez dada la sentencia, debe dar traslado para la presentación de los recursos. Entonces el juez le da a ambas partes el traslado para presentar los recursos, en este caso apelación, y ese traslado va a depender de la forma como se dé la sentencia. Si la sentencia se dio por escrito, entonces se dan 3 días de traslado porque la sentencia se notifica por estados y entonces se da 3 días de traslado y se debe presentar la apelación
por escrito de igual forma. Si la sentencia se dio de forma oral dentro de la audiencia, entonces en ese caso la sentencia se va a notificar por estrados, en cuyo caso el traslado es ipso facto, inmediatamente dentro de la audiencia. La persona tiene que decir, señor juez, apelo. Y no basta solamente con decir apelo, sino que debe aducir las razones por las cuales apela inmediatamente. No tiene que ser amplio, pero sí tiene que decir las razones de manera gruesa, de manera, digamos, burda, grande, sin ir a la especificidad, pero sí decir apelo porque yo considero que hay un error en la valoración de la prueba, por ejemplo. Porque ya más adelante, ya estando en la segunda instancia, a usted se le da un término para sustentar y ahí sí ya usted lo hace bien específico, bien explicadito. ¿Listo? Entonces, si la sentencia se da por escrito, se notifica por estados y se da 3 días de traslado y se presentan los recursos por escrito. Si la sentencia se da de forma oral, entonces la sentencia se notifica por estrados inmediatamente, después de pronunciada, se corre traslado inmediatamente después de pronunciada y además la persona debe proponer el recurso inmediatamente de forma oral y sustentarlo ahí mismo. Listo. Después de presentados los recursos, entonces se da la grabación de la audiencia y colorín colorado, se acabó el proceso. Entonces, ¿dónde está esta otra audiencia de instrucción y juzgamiento? Esto como ¿para qué? ¿Para qué se da esta otra audiencia? ¿Qué sentido tiene esto? El sentido de esa audiencia de instrucción y juzgamiento se da porque dentro del desarrollo del proceso puede ocurrir que necesitemos una prueba. Ejemplo. Se están discutiendo unos hechos y por los testigos que se presentaron por alguna de las partes, se da a entender que el documento que era la prueba reina puede ser falso. Entonces el juez puede suspender la audiencia y decretar una nueva prueba, por ejemplo, una prueba grafológica, para determinar si esa firma sí corresponde a la firma del demandado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Como eso es una prueba pericial y no la podemos practicar ya mismo en este momento, porque acabamos de dar con la necesidad de la práctica de esa prueba. Entonces, ¿qué hace el juez? Suspende la audiencia inicial, la fija para un día posterior, con la idea de que en ese momento, cuando llegue ese momento, entonces ya va a haber esa prueba. Entonces, lo que se hace es que cuando llegamos a la etapa de la práctica de las pruebas, esta que está acá, se suspende la audiencia y se fija la fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento, para que en esa audiencia lleguemos a practicar todas las pruebas que no pudieron ser practicadas dentro de este proceso, dentro de esta audiencia inicial, incluyendo estas que se decretaron nuevas, y que ya en esa audiencia lleguemos, practiquemos todas las pruebas nuevas y se dé la sentencia. Entonces esa es la idea. Si ustedes se fijan acá en la audiencia de instrucción y juzgamiento, en este cuadro, llega y se da nuevamente fijación del litigio, práctica de pruebas, alegato, sentencia, apelación, grabación. O sea, miren que esta parte es esta parte. ¿Sí? Esa es simplemente una audiencia para practicar pruebas y dar sentencia. Y solamente se da de manera subsidiaria. Pero muchos jueces han interpretado que el proceso declarativo verbal tiene dos audiencias. No una
y otra subsidiaria por si las moscas, sino siempre dos audiencias. Error garrafal. La idea del proceso verbal es que sea una sola audiencia y que en caso tal de que no se puedan practicar todas las pruebas, de que haya nuevas pruebas, de que se decreten pruebas de oficio, entonces pasemos a esa otra, que es la audiencia, instrucción y juzgamiento. Punto número 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer clave del Código General del Proceso. Muy bien. El Código General Profe, del Proceso, dígame. una preguntita. Listo. Entonces, esa otra audiencia se da cuando dentro de las excepciones no se plantea, pues no se plantean excepciones frente a las pretensiones de la demanda. O sea, se encuentra No, algo de antes más. cuando sí se han presentado, porque es que acuérdese que la forma en la que usted se defiende es por medio de las excepciones. Sí. Entonces, si usted no presentó excepciones, básicamente estás aceptando lo que dice la demanda. ¿Sí? Ujú. No necesariamente, usted puede contestar sin presentar excepciones y oponerse, ¿sí? Eso sí se puede. Pero digamos que donde está la pelea fuerte, dura, es en el momento en el que se da la demanda y se contestan y se dan excepciones. ¿Por qué? Porque para yo validar lo que dicen las excepciones, tengo que practicar pruebas, ¿sí? Entonces, esas pruebas que yo solicito para las excepciones, hay que practicarlas. Lo mismo que ocurre con la demanda. Entonces, la idea de las audiencias es usted practicar las pruebas. Continúe. Entonces, a ver, listo. Entonces, el punto al que voy es, en esa segunda audiencia, ¿cierto? Que quiero que quedar clara en ese punto, es cuando, que usted me decía, o sea, que usted decía como cuando hay una falsedad en un documento, ¿cierto? Entonces, yo no planteé dentro de yo soy la que estoy contestando, yo soy la que estoy haciendo las excepciones, yo no planteé dentro de las excepciones esa falsedad o la planteé y por eso es que se da esa segunda audiencia. Eso es lo que usted está diciendo. Sí, o sea, lo que pasa es que dentro del desarrollo del proceso puede ocurrir cualquier cantidad de cosas que nos lleven a declarar pruebas de oficio o que simplemente por cuestiones ajenas o por cuestiones de tiempo no podamos resolver todo dentro de la audiencia inicial, ¿ya? Entonces, en ese caso, el juez debe eh, fijar una nueva fecha para audiencia. Pero Tíberes, yo te digo exactamente dónde está eh, regulado ese asunto. Si nos vamos para el artículo 372 del Código Penal del Proceso, denme un segundo, acá se los pongo. El artículo 372 del Código Penal del Proceso no regula la audiencia inicial, véalo acá. ¿Sí? Entonces dice, el juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia con la prevención de las consecuencias por su inasistencia y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes, la audiencia se sujetará a las siguientes reglas. ¿Listo? Entonces la idea es que practiquemos esta audiencia y que esta audiencia va a tener estas reglas. ¿Listo? Oportunidad, el juez señalará la fecha y hora, intervinientes, quienes vienen, inasistencia, vea quién, aquí dice si usted no va, qué es lo que pasa. Consecuencias de la inasistencia, tal. Entonces, ¿qué dice que se va a realizar acá dentro de la audiencia? Entonces dice, vea, decisión sobre excepciones previas, entonces que aquí decide. Conciliación, entonces que sea la conciliación. Interrogatorio de las partes, Y entonces aquí empieza la cuestión a cambiar. Y entonces dice, el juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible siempre y cuando estén sujetas las partes. Entonces aquí ya nos dice, el juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas que le resulte posible. Pero miremos bien la redacción, la forma como se redactó. Recuerde lo que yo le acabo de decir. La idea del código
es que todo se realice en una sola audiencia, que se llama la audiencia inicial. Y que ahí se acaba el proceso. Y que excepcionalmente vayamos a la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿sí? Pero revisemos la redacción otra vez. El juez podrá decretar. O sea que el juez no tiene que hacerlo, sino que puede hacerlo. Es una acción potestativa, porque dice podrá. O sea que si el juez no le da la gana, o no, tampoco lo pongamos en ese sentido. Si el juez no puede, entonces no decreta ni practica más pruebas. ¿Sí? Entonces aquí es donde empieza la cosa a volverse como medio, hey, güey, pero no, venga, esto no tiene mucho sentido. Con la idea original que teníamos de que fuera una sola audiencia y que todo se resolviera ahí y que la otra fuera excepcional, parece que entonces es un proceso de dos audiencias, como en el proceso penal que tenemos, que la audiencia de legalización de captura, que la audiencia preparatoria, que la audiencia, hasta que llegamos al final, que la audiencia de instrucción y juzgamiento, y después hay otra que es la de la lectura del fallo y la de la aplicación de la pena y todo eso. O sea, en penal es un proceso por audiencias, pero tenemos varias audiencias. La idea de este proceso era, por la celeridad y la concentración, que son los principios básicos de este código, reunir todo dentro de una sola. Esa era la idea. Pero aquí me están diciendo de que podrá, o sea, que no es necesario. Entonces aquí es donde viene la pregunta. Bueno, pero entonces, ¿la idea es un proceso de una sola audiencia o la idea es un proceso de dos audiencias? Sí, ahí es donde empieza uno a patinar. Entonces, sigamos mirando la audiencia inicial. Entonces llega y dice, a continuación el juez requerirá a las partes, a sus apoderados, para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión y fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados. Control de legalidad. El juez ejercerá el control, y luego sentencia. Y llega y dice sentencia. Salvo que se requiera la práctica de otras pruebas, a continuación en la misma audiencia, oídas las partes hasta por 20 minutos cada uno, se dictará sentencia. Entonces, fíjese que aquí la cosa es cuando uno dice, no, pero entonces esta redacción no me deja. Aquí dijimos que el juez podrá decretar y practicar en esta audiencia las demás pruebas, o sea, que él puede, si él lo considera, si él quiere. Pero aquí llega y dice, a menos de que se requiera la práctica de otras pruebas, el juez tiene que dictar sentencia. Entonces no es podrá. ¿Sí? Es el juez tendrá que decretar la práctica de las pruebas. ¿Sí? Y tiene que dar sentencia a menos de que haya otras pruebas diferentes a las que ya fueron decretadas. Entonces, dentro de esta audiencia, ¿qué es lo que puede ocurrir? Mire el numeral 10º. Esta es la clave de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Hasta ahí no hemos dicho nada raro, ¿sí? Dame la prueba y te daré el derecho, ¿sí? Dentro de la demanda, usted tiene que pedir unas pruebas. Dentro de la contestación, usted pide otras pruebas. Todo para demostrar los hechos de cada uno, ¿listo? Y el juez tiene que decretar esas pruebas. Obviamente, las decretará siempre que las pruebas cumplan con los requisitos probatorios, que sean conducentes, que sean pertinentes, que sean útiles, que sean legales. ¿Listo? Hasta ahí no hemos dicho nada raro. Muy bien. El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Listo. Con sujeción estricta a las limitaciones previstas en el artículo 168.
Asimismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados. Muy bien. Si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Hasta aquí no hemos dicho nada, porque este numeral 10 parece que nos está regulando, son cosas antes de la audiencia. Pero entonces aquí se fija, aquí vamos con el 11, y dice, fijación de audiencia, instrucción y juzgamiento. El juez antes de finalizar la audiencia final, el juez antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento y dispondrá todo lo necesario para que en ella se practiquen las pruebas. Entonces, cuando vos volvés y lees esta redacción, vos decís, ah, no, pero es que el juez antes de finalizar la audiencia tiene que hacerlo. Entonces uno dice, pero espérese. O sea que si es un proceso de 2 audiencias o es un proceso de una sola. Es cuando uno se queda, pero no, o sea, no, yo no entiendo esa redacción. ¿Cómo se interpreta esto? Tenemos una audiencia principal, que es la llamada audiencia inicial. Dentro de esa audiencia, ¿qué es lo que ocurre? Espérame, yo le muestro aquí un... Dentro de esa audiencia, básicamente lo que pasa es esto. Se resuelven las excepciones previas. Se practican las pruebas de las excepciones previas, si es que hay lugar a practicar pruebas de esas excepciones. Se hace la conciliación judicial dentro del proceso. Si se concilia, se acabó el proceso. Si no se concilia, sigue el proceso. Lo mismo que con las excepciones. Las excepciones previas resultaron probadas, se acabó el proceso. Si no resultaron probadas, se continúa. Se hace control de legalidad, se interroga a las partes, se practican todas las demás pruebas. Se da alegatos hasta por 20 minutos a cada una de las partes y luego se practica la sentencia. Este es el esquema de la audiencia inicial, básicamente. Si dentro del interrogatorio de las partes o dentro de la práctica de estas pruebas nos damos cuenta de que es necesario practicar otras pruebas, entonces ahí es cuando el juez suspende la audiencia, es decir, no la continúa, ¿sí? No sigue con alegato sentencia, no, la suspende por acá en la práctica de las pruebas y fija la fecha para la nueva audiencia, que es la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Qué pasa dentro de esa audiencia de instrucción y juzgamiento? Sucede esto. Vuelve y se fija el litigio y se practican las pruebas. ¿De qué nos estamos refiriendo específicamente? Interrogatorio a peritos, declaración de testigos, exhibición de documentos o cualquier otra prueba que haya sido decretada. ¿Ya? Y después volvemos exactamente a lo mismo que habíamos visto antes. Se dan alegatos por 20 minutos a cada una de las partes, se da un receso de 2 horas si es necesario, y el juez da la sentencia oral si es posible. Si no puede, porque la sentencia está muy larga, porque la cosa está muy jodida, porque no hay suficiente tiempo, entonces el juez expresa el sentido del fallo, dice quién ganó y quién perdió, pero todavía no aduce las razones por las cuales ganó o perdió, y dentro de los 10 días siguientes profiere la sentencia de manera escrita. Y ya da el traslado para los recursos y grabación de la audiencia. Básicamente la audiencia de instrucción y juzgamiento es, si es necesario practicar pruebas, entonces lo que hacemos es que extendemos la audiencia, ¿sí? Suspendemos la audiencia inicial y la continuamos más adelante. Básicamente es eso. Y en esa de más adelante practicamos lo que haga falta y ya continuamos como veníamos. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tiene este código, es que la redacción en la forma en la que se redactó el código tiene unos problemas graves, jodidos.
Y más en un país tan exegético como Colombia, donde estamos pegados del punto, la coma, la raya, el detalle. Y les acabo de mostrar cómo la redacción de ese artículo 372 nos da a entender en unas partes de que el juez puede, si quiere. En otras partes, más adelante, dice, no, es que el juez tiene que hacerlo. Y después, más adelante, nos da a entender como que no, sí, mentiras, que sí es casi como potestativo. Entonces uno se queda como en las mismas. Pero eso se ha zanjado y se ha dicho que no, la idea del código es que sea una sola audiencia y que solo en un caso extraordinario, en un caso raro, se llega a esa otra audiencia. ¿Listo? Muy bien. Eso frente a las audiencias, porque con de la audiencia el proceso declarativo, verbal, porque con los otros procesos, digamos que no hay esa discusión tan grande, precisamente porque son procesos que se dan de manera más escrita. Por ejemplo, el proceso liquidatorio es un proceso eminentemente escrito. ¿Cómo funciona un proceso liquidatorio? Se presenta una demanda. Después de la demanda, entonces, se da la admisión por escrito. Después de la admisión, pasamos a la etapa de notificación. Después de la notificación, entonces se pasa a la etapa de contestación. Después de esa etapa de contestación, entonces el juez fija fecha de audiencia de inventarios y avalúos, que es una audiencia para inventariar y evaluar todos los bienes que se piensan repartir en el proceso liquidatorio, ¿sí? Porque la idea del proceso liquidatorio es repartir bienes, ¿listo? Entonces llegamos acá a la audiencia de inventarios y avalúos, donde básicamente el demandante aporta un inventario y un avalúo y el demandado aporta un inventario y un avalúo. Sí, esta audiencia es semi-escrita, semi-oral, porque es una audiencia oral, ¿sí? Donde vamos a inventariar y evaluar, pero se hace todo con base en los escritos que presentó el demandante y que presentó el demandado. ¿Listo? Si ellos están de acuerdo, si no hay problema, entonces pasamos a, se aprueba el inventario. Esto se hace dentro de la misma audiencia. Luego de la aprobación del inventario, se pasa a la etapa de partición, donde se decreta la partición, se nombra el partidor, es decir, cómo se van a repartir esos bienes que fueron inventariados. Esto se da por escrito, el trabajo de partición se presenta por escrito y se dice, conforme a los bienes que fueron inventariados y evaluados y conforme a los derechos que tiene cada una de las personas, se va a repartir así. Para este esto, para este esto, para este esto, así. Y por último, se da la sentencia, que esta sentencia tiene una particularidad porque se llama sentencia aprobatoria de la partición. Sentencia aprobatoria de la partición.
esta sentencia se da también por escrito. ¿Qué es lo que dice esa sentencia? Se aprueba la partición. Este escrito que se había presentado acá, donde repartimos los bienes que se inventariaron acá, ¿sí? Entonces, este proceso es eminentemente escrito, salvo esta audiencia, pues que sí es una audiencia oral, pero lo que les digo que se basa, esa audiencia de inventario se evalúa, se basa en los escritos que presentan las partes. ¿Listo? Entonces, este es el esquema que tenemos de una audiencia de un proceso liquidatorio, que es eminentemente escrito. Entonces, ahí están las cuestiones de que el Código General del Proceso, que era el código de la audiencia oral y de la oralidad, no es tanto así porque ya vemos que los procesos tienen dos etapas, etapas escritas y etapas orales, y que algunos procesos, como el liquidatorio, es un proceso eminentemente escrito, aunque haya una audiencia oral, pero es un proceso eminentemente escrito. Muy bien. El Código General del Proceso, este que estamos viendo ahorita, que es el que regula civil, familia, comercial y agraria, que es la ley 1564 del 2012, del 12 de julio del 2012. Ese Código General del Proceso está dividido en 5 libros. El primer libro es el de los sujetos del proceso. El segundo libro es el de los actos procesales. El tercer libro es el de los procesos. El cuarto libro es el de las medidas cautelares, las cauciones. Y el quinto libro de cuestiones varias. El Código Civil, ustedes recordarán que también está dividido por libros. Tenemos personas, bienes, obligaciones, sucesiones, contratos. ¿Sí? 5 libros. Porque en Colombia los códigos generalmente se dividen en libros, secciones, títulos, capítulos y artículos. Esa es la división que existe en Colombia acerca de los códigos. Venga, yo las grafico aquí en un momentico. Estos códigos entonces se dividen en libros. Esos libros a su vez los vamos a dividir en secciones. Esas secciones a su vez las vamos a dividir en títulos. Esos títulos a su vez los vamos a dividir en capítulos. Y por último, esos capítulos se dividen en artículos. ¿Ya? Entonces los códigos tienen esta división así, ¿ya? Y el Código General así lo hace también. Que les vuelvo aquí a mostrar aquí en este código los libros, ¿sí? Si nos vamos al libro tercero, que es el libro de los procesos, usted lo ve aquí mejor que en cualquier parte. Entonces, usted abre este libro y usted se encuentra que dentro de este libro existen 4 secciones, los 4 procesos, ¿sí? La sección primera me habla de los declarativos, la sección segunda me habla de los ejecutivos, la sección tercera me habla de los procesos liquidatorios y la sección cuarta me habla de los procesos de jurisdicción voluntaria. Si nos vamos para los declarativos, el título primero es el proceso verbal y empieza con el capítulo primero que me habla de las disposiciones generales y ya de ahí empiezan los articulitos de cada uno de esos puntos, ¿ya? Y entonces empiezan a hablarse de todos los costos. Luego pasamos al capítulo segundo que se habla de las disposiciones especiales y entonces empieza a hablar de disposiciones especiales frente a eso. Hasta que llegamos a
más adelante. El título segundo, que es el proceso verbal sumario. Y empezamos otra vez con disposiciones generales y otra vez con los artículos. ¿Listo? Entonces, así es como funciona este asunto. Muy bien. El proceso clave, repetimos, del Código General del Proceso y del civil en general. El proceso más importante es el proceso declarativo verbal. Ese es el proceso más importante que tiene el código, porque ahí es donde se discuten la gran mayoría de los asuntos. Ahí es donde tenemos una regulación de lo que estamos viendo, que es la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es más, algunos otros códigos, como el código laboral, remiten en algunos casos a esa regulación del proceso verbal. El proceso ejecutivo, si la persona propone excepciones de mérito, dice que se debe realizar la audiencia del verbal. Entonces, mire que ese proceso entonces cobra muchísima importancia. Entonces, es el proceso al cual le estamos dedicando mayor estudio dentro de estas sesiones. Pero antes de meternos en eso, vamos a empezar por lo más básico. Lo que ya hemos visto en procesal civil y que lo seguiremos viendo, pero lo que es la clave del ejercicio del derecho en general. Y es la demanda. La demanda es el acto procesal mediante el cual el sujeto activo ejerce el derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? El derecho que tienen todas las personas, nacionales o extranjeros, mayores o menores de edad, capaces o incapaces, todas las personas, para solicitarle al Estado que resuelva un conflicto. Ese derecho de acción, que es un derecho que tienen todas las personas, se ejerce mediante una demanda. La idea de la demanda es dejarle claro al juez cuál es el conflicto y qué es lo que yo quiero que el juez haga. Entonces, la demanda, como es un acto procesal tan importante, porque es el que me dice cómo se ejerce el derecho de acción, el que me dice cuál es el conflicto y el que me dice cuál es la respuesta que yo estoy solicitando y el que dice contra quién se está ejerciendo. La demanda es un acto procesal regulado, que está regulado dentro del artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. Básicamente, ese artículo 82, que está en el libro segundo, que es el de los actos procesales, nos plantea 11 numerales, pero que básicamente yo los puedo graficar en este cuadrito. Este es el cuadrito que contiene la estructura de la demanda. Vamos a repasar esto otra vez. ¿Ya? Ay, profe, pero es que eso ya lo hemos visto, pero es que de malas, de malas. Porque esta es la clave. Si usted no hace bien una demanda, estamos en la olla. Usted no está realizando su profesión bien. Entonces, esta parte es la que usted tiene que salir como una cuchilla, sabiéndose esto perfecto. El primer cuadrito que usted ve acá arriba, en naranjado, es lo que yo, Daniel Lopera, denomino la introducción de la demanda. ¿Qué es eso? Es los primeros 3 numerales del Código General del Proceso, este 1, 2 y 3.
El numeral primero nos dice así, en una sola línea, la designación del juez al que se dirige. Una belleza, una sola línea. 8 palabras. Pero para usted hacer esta sola línea, tiene que haber visto una carrera que se llama Teoría General del Proceso. Dentro de esa carrera, dentro de esa materia, nos enseñan a nosotros los factores que determinan la competencia. Y dentro de esos factores que determinan la competencia, nos dijeron a nosotros que se debe mirar el factor objetivo, el factor funcional, el factor, ¿sí? Todo eso para poder saber al juez al que va dirigido. Es este cuadro, eso se vio en una materia ya antes. Entonces, en el factor subjetivo analizamos la calidad de las partes. Entonces, miramos quiénes son las partes dentro del proceso. Si las partes son de derecho público, es decir, que alguno de los dos, demandante o demandado, es el Estado o es una persona jurídica donde el Estado tiene una participación de más del 50%, por ejemplo, EPM, por ejemplo, Ecopetrol. En ese caso, estamos hablando de que el proceso le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí? En cambio, si las dos partes son de derecho privado, es decir, que son personas naturales o que son personas jurídicas, pero donde el Estado tiene una participación inferior al 50% o que de plano no tiene participación, entonces estamos hablando que le corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es la jurisdicción ordinaria? Civil, penal, laboral o familia. ¿Qué es la jurisdicción contencioso administrativa? Todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Cuál es el problema de este primer factor que determina la competencia? Que usted aplicando este factor todavía no sabe si corresponde a la jurisdicción ordinaria, si eso es civil, si es penal, si es laboral o es familia. Entonces, para eso se pasa al segundo factor, que es el factor objetivo. En el factor objetivo, ¿qué es lo que yo analizo? Analizo dos cosas. La materia, es decir, la naturaleza del asunto, la naturaleza del conflicto. Y dependiendo de la naturaleza de ese conflicto, yo voy a decir si el proceso es civil, si el proceso es penal, si el proceso es laboral o el proceso es familia. Porque si son personas naturales peleando por derechos de personas naturales, o personas naturales y jurídicas, comerciantes, entonces hablamos de civil. Si el problema es con un delito, hablamos del penal. Si el problema está enmarcado dentro de un contrato laboral o solicitamos la existencia del contrato laboral, entonces corresponde a la jurisdicción laboral. O si el problema se da dentro de los medios, dentro de los miembros de una familia, entonces hablamos de derecho de familia. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando analizamos este punto de la materia, ya sabemos dentro de esta jurisdicción ordinaria a quién le corresponde, civil, penal, laboral o familia. ¿Ya? Pero entonces hasta aquí sabemos que le corresponde al juez civil o al juez de familia o al juez laboral o al juez penal, pero no sabemos a cuál juez. Y sabemos que hay jueces civiles de circuitos, civiles municipales, etcétera. ¿Cómo hacemos para saber a quién le toca? Entonces tenemos que analizar la cuantía del proceso. La cuantía del proceso está dada de tres formas. Mayor cuantía, que es cuando el proceso tiene un valor económico de más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces yo multiplico el salario mínimo del 2020 por 150 y si vale más de eso, entonces hablamos de mayor cuantía. También puede darse que sea de menor cuantía, que es decir, que está entre 40 salarios y 150. O que sea de mínima, que valga menos de 40 salarios mínimos. ¿Para qué sirve esto? ¿Yo para qué hago este cálculo? Porque si el proceso es de mínima cuantía, le corresponde al juez civil municipal en primera instancia. O al juez de familia, sí, dependiendo de lo que había dicho yo arriba. Teniendo en cuenta que en familia solo hay jueces de circuito. ¿Listo? Si es de menor cuantía,
le corresponde al juez civil municipal, pero en primera instancia. Y en la segunda le corresponde al juez civil del circuito. Entonces tenemos, si es mínima, le corresponde al juez civil municipal, pero en única instancia, lo que él resuelva y ya, no hay apelación. Si es menor, le corresponde al juez civil municipal en primera y en segunda instancia al juez de circuito. Y si es mayor cuantía, le corresponde al juez civil del circuito y en segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito. Entonces esa cuantía nos sirve para determinar el juez al que está dirigido y quién sería la segunda instancia. Ah, profe, pero ¿y qué pasa si el proceso no tiene cuantía? Por decir algo, una filiación. Pedro demanda a Juan aduciendo que Juan es su padre biológico y solicita que se le reconozca como hijo de esa persona. ¿Qué valor tiene eso? Eso no tiene valor. Eso no tiene cuantía. Entonces, ¿yo cómo hago para establecer si es mínima, menor o mayor? O es decir, si le toca al juez municipal en única, al juez municipal en primera instancia, o si le toca al juez de circuito. En esos casos, cuando no hay cuantía, entonces pasamos al siguiente factor, que es el factor funcional. Y en ese factor funcional, yo tengo que revisar la disposición específica que hace la ley. Porque la ley dice de manera específica qué procesos le corresponden a cada juez. Cuando no hay cuantía, entonces la ley de manera directa dice, entonces usted dice, ¿así? ¿Y cómo la ley dice eso? Entonces ahí volvemos al código, pero ya no nos vamos al libro segundo, sino que nos vamos para el libro primero, que es el de los actos, el de los sujetos procesales. Dentro de ese libro primero, nos vamos para la sección primera, que es la que regula los órganos judiciales y sus auxiliares. Y miren esta lista que yo tengo acá, esta lista. En esta lista dice, los jueces municipales en única instancia están regulados en el artículo 17. Los jueces municipales en primera instancia en el artículo 18. Los jueces de circuito en única instancia en el artículo 19. Mire que cuando vimos lo de las cuantías no hablamos nunca de jueces de circuito en única instancia. Pero aquí está regulado eso también. Los jueces de circuito en primera instancia. Los jueces de circuito en segunda instancia. Los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia en primera instancia. Los jueces de familia en segunda instancia. El Tribunal Superior de Distrito Sala Civil. El Tribunal Superior de Distrito Sala de Familia. Y la Corte Suprema de Justicia en casación. En estos artículos, como este 17, 18, se regula de manera específica qué procesos le corresponden a esos jueces. Miremoslo. En el artículo 17 acá abajo, dice, competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Entonces dice, los procesos contenciosos de mínima cuantía, incluso los originales en naturaleza agraria, Básicamente, ¿qué nos dice el numeral primero? Lo que estamos viendo en el cuadrito. Que al juez civil municipal le corresponde lo de mínima cuantía en única instancia. ¿Sí? Ese primer numeral nos dice eso, básico, nada raro. Pero, ¿qué más dice? Nos dice, los procesos de sucesión de mínima cuantía. La celebración del matrimonio civil. Los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores de un edificio o conjunto, entre ellos y el administrador, consejo de administración,
Los casos que contemplan los artículos tales del Código de Comercio. Los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia, cuando no haya juez de familia. Los requerimientos y diligencias varias sin consideración a la calidad de las personas interesadas. Los que conforme a disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente. Las controversias que se susciten entre los procedimientos de insolvencia de persona natural y los demás que le atribuya la ley. Entonces, en ese artículo 17 me regula específicamente qué es lo que le corresponde al juez civil municipal en única instancia. Y así, si seguimos avanzando a través del código, en el artículo 18 está la competencia del juez civil municipal en primera instancia, entonces me regula aquí cuáles son los asuntos. Luego aquí me habla del juez civil del circuito en única instancia, que son solamente 3 numerales. El juez civil del circuito en primera instancia, que ese sí ya son más, ya son 11 numerales, ¿sí? Donde me hablan de la competencia desleal, controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, expropiación, etc. Luego, la competencia del juez de familia en única instancia. Entonces, acá también me regula que este tiene ya 10 y 20 numerales. La competencia del juez de familia en primera instancia, que también, entonces, mire que tenemos que el primero, que segundo, y este se nos va hasta el 23, ¿sí? Y ya, pues, seguimos así sucesivamente. Pero hasta ahora ya sabemos cuál es el juez, si es municipal, si es circuito, si es en primera, si es en única instancia, ¿sí? Pero todavía no sabemos el juez de qué lugar. Para eso, entonces, tenemos que seguir con la aplicación del cuadrito que veíamos en teoría general del proceso, en el cual lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el factor territorial. El factor territorial tiene unos fueros, y esos fueros son los que nos van a indicar dónde o el juez de dónde es el competente para conocer de un proceso. El primero de esos fueros, que lo llamamos el fuero general, es el fuero personal. ¿Qué dice el fuero personal? Que la demanda se presenta en el domicilio del demandado, ¿sí? Si usted no sabe, si a usted le preguntan así a quemarropa, ¿dónde presenta la demanda? Usted lo primero que tiene que pensar, lo primero que se le tiene que venir a la cabeza es el domicilio del demandado. Esa es la clave general. La regla general va a ser domicilio del demandado. ¿Dónde presenta el proceso? En el domicilio del demandado. Esa sería la respuesta general. Sin embargo, como toda regla general, tiene su excepción. ¿Cuáles son las excepciones ahí? Si hablamos de derechos no patrimoniales de menores de edad, la competencia se determina por el domicilio del menor de edad. Derechos no patrimoniales. Pues. Cuando hablamos del divorcio, se puede demandar en el último domicilio de la pareja si al menos uno de los dos cónyuges lo conserva. Si no, si cada cónyuge se fue para su casa, domicilio del demandado. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es la cláusula general. Pero existen los otros fueros. ¿Qué son esos fueros? El fuero real indica que si el proceso versa sobre un bien inmueble, si la pelea es sobre un bien inmueble, entonces se debe aplicar este fuero real, ya no el personal, el fuero real. Y el fuero real implica que se va a demandar en el lugar donde está ubicado el bien. Si yo estoy peleando por la sucesión de una casa, yo no aplico este fuero. Porque en las sucesiones yo no estoy peleando por un bien. Estoy peleando ¿por qué? Por un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho de herencia. Que puede que me toque algo, puede que no me toque nada. Es un alias. Pero
si yo hablo de un proceso divisorio, hablo de expropiación, hablo de un proceso reivindicatorio de bien inmueble, hablo de un proceso de deslinde y amojonamiento, hablo de un proceso de pertenencia. En esos casos, si estoy hablando, si el conflicto se da por un bien inmueble. Si el conflicto se da por bien inmueble, no aplica aplicamos el fuero personal. Pero si es sobre un bien inmueble, entonces demandamos en el lugar donde está ubicado ese bien. Pero también puede ocurrir que sea una sucesión. En el caso de las sucesiones aplicamos el fuero hereditario y es el último domicilio del causante, no donde murió, no donde otorgó testamento, el último domicilio del causante. Y están los otros dos fueros, que es el fuero instrumental, que es básicamente donde ocurrieron los hechos, o en el lugar donde se cumplen las obligaciones contractuales. En estos últimos dos casos, yo puedo aplicar o el fuero instrumental, o el fuero contractual, o el personal. Quiere decir que si existe, digamos, un contrato y hay un conflicto acerca del contrato, yo podría demandar en el lugar donde se deben cumplir las obligaciones del contrato o puedo demandar en el domicilio del demandado, ¿no? Por ejemplo, el abogado tiene un problema con el cliente, considera que su cliente lo dejó tirado, fue irresponsable, no cumplió con las obligaciones del contrato de mandato, que es el contrato que se da entre el abogado y su cliente. Entonces, en ese caso, ¿dónde se puede demandar? Se puede demandar en el domicilio del abogado, ¿sí? Porque va a ser el demandado en este proceso. O se puede demandar en el lugar donde se debían cumplir las obligaciones de ese contrato. Entonces, usted me contrató a mí para que presentáramos un proceso en Medellín. Usted puede demandar en Medellín porque ahí es donde se cumplieron las obligaciones del contrato. O me podría demandar en mi domicilio. Yo vivo acá en Envigado, entonces usted me puede demandar en Envigado o en Medellín, en la aplicación del fuero contractual o del fuero personal. Todo este repaso que acabamos de gastarnos, para el cual usted ve una materia entera que es bien jodida, todo esto para poder saber lo que el código nos dice aquí en el artículo 82 en este renglón, el juez al que se dirige. Porque usted la demanda la tiene que dirigir de manera específica y le tiene que decir, señor juez civil del circuito, Medellín. Denme un segundito, yo busco acá. Una demanda y les muestro cómo está el asunto. Mírenlo acá. Señor juez civil del circuito, reparto, porque yo no sé si es el juez primero civil del circuito, segundo civil, tercero, cuarto, quinto, Entonces siempre pongo entre paréntesis reparto. Medellín, Antioquia. Este encabezado, para usted hacer este encabezado, que es lo que el Código Penal del Proceso nos da en el artículo 82, numeral primero, es que tengo que aplicar todo el cuadro de los factores que determinan la competencia, este cuadro. ¿Ya? Muy bien. Esa es la primera parte de la introducción. Pero les dije que la introducción eran los numerales 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros numerales de esta introducción? Vamos al código. Segundo, numeral segundo. El nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.
Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante, y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria NIT. El nombre del apoderado judicial del demandado, si fuera el caso, es el numeral 3. Entonces, este numeral 2 del artículo 82 nos dice que tenemos que identificar a las partes. Y nos dice que las vamos a identificar el domicilio, el número de identificación. Mi tío omitió de manera grave un punto en ese numeral 2. Y es que usted, dentro de la identificación de las partes, tiene que decir la calidad jurídica en la que actúan. Es decir, que usted tiene que decir si la persona es el propietario, el acreedor, heredero, socio, cónyuge, etcétera. ¿Por qué razón usted tiene que decir la calidad jurídica en la que actúan las partes? Porque es que la calidad jurídica en la que una persona actúa es lo que le da la famosa legitimación en la causa. ¿Qué es esto? Dijimos que el derecho de acción hace que todas las personas tengan el derecho a solicitarle al Estado que resuelva un conflicto. Como ese derecho es general y lo tiene todas las personas de la faz de la tierra, nacionales, extranjeros, menores, mayores, etcétera, eso se me puede generar en un problema porque entonces todo mundo se puede soltar demandando por cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta la esposa de mi papá, entonces yo demando en divorcio. ¿Sí? Entonces ahí se dice, no, un momentico. Si bien todas las personas tienen el derecho a solicitar que el Estado resuelva un conflicto, para esa participación efectiva del Estado, la persona tiene que estar legitimado en la causa. Es decir, que la persona tiene que demostrar que tiene un interés legítimo para demandar. Ese interés legítimo es lo que se llama la legitimación en la causa. Entonces, dentro del divorcio se dice que únicamente quien ostenta la calidad de cónyuge puede solicitar el divorcio. Nadie más. Y eso me limita la acción, ¿sí? Me limita la demanda. Pero cuando usted revisa esto, en ninguna parte dice que usted tiene que expresar y probar la calidad jurídica. En ninguna parte. Entonces, Daniel, ¿de dónde se inventó eso? Si eso no está en el código ahí. ¿De dónde me lo inventé? Si usted se viene para el artículo 100, que es el que regula las excepciones previas. Acá, artículo 100. Y se va para el numeral sexto, llega y se fija que dice no haberse presentado la prueba de la calidad jurídica de heredero, cónyuge, compañero permanente y demás. Y dentro del control de legalidad que hace el juez, él tiene la obligación de revisar cuando se presenta la demanda si las personas sí están legitimados en la causa. Porque la persona, si no está legitimado, el juez no le puede admitir la demanda. Entonces el juez tiene la obligación legal de revisar que quien presentó la demanda sí está legitimado
en la causa por activa para demandar. Pero no se queda ahí la historia. También se tiene que fijar que a la persona contra quien se ejerce la demanda si esté legitimado por pasiva para demandar, para ser demandado. Entonces el juez, dentro de la admisión de la demanda, tiene la obligación de revisar la legitimación en la causa por pasiva y por activa, para saber si la persona que demandó sí lo puede hacer y la persona que contesta, ve que va a ser demandada, sí puede ser demandada. Y eso no está en el código. Esa es una omisión gravísima que tiene el artículo 82. Es que es un requisito, aunque no está ahí expreso, como el Código General del Proceso y como el ordenamiento jurídico colombiano es un sistema normativo. Es decir, donde todas las normas tienen que funcionar como un engranaje, yo no puedo aplicar el artículo 82 solo, como si estuviera una isla solita ahí. No, yo tengo que aplicar el artículo 82 en concordancia con todas las normas del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando yo hago esa aplicación, me doy cuenta de que dentro de la identificación de las partes que me menciona ese artículo 82 numeral primero, no se dice que yo tenga que mencionar la calidad de las partes. Sin embargo, usted, a partir de este día, siempre en todas las demandas, usted va a mencionar la calidad jurídica en la que actúa una persona. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Miremos aquí este ejemplo de esta demanda que me la presentaron el año pasado, el semestre pasado. Entonces, acá tenemos juez civil, esto es una parte que se pone ahí para identificar el proceso y que la gente va a donde sabe, pero donde estamos refiriéndonos a este numeral primero es este primer párrafo, este numeral segundo, perdón. Entonces dice, Julián David Duque Aristizábal, abogado, mayor de edad y con domicilio en Medellín, portador de la tarjeta profesional número de la judicatura. Hasta ahí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy aplicando el numeral 3 del artículo 82, que es que el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. Entonces, esa primera parte, que casi todas las demandas empiezan así, por la identificación del abogado que presenta la demanda, ¿sí? Ese es el numeral 3. Perdón, este no era lo que estoy compartiendo, lo que estoy compartiendo es este. Obrando en calidad de apoderado especial de Carmen Rocío Marino Osorio Tan. Entonces, aquí ya sí empiezo con las partes. Entonces empiezo a identificar y decir, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Tan, quien actúa en su propio nombre y en representación de tal. O sea, que esta persona es el representante legal de este. Mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, quien actúa en su propio nombre y representación de mayor de edad, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy identificando a todas esas partes y diciendo cómo están actuando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos una hija, ¿sí? Hija menor de edad. Entonces, la calidad en la que esta persona actúa es hija. Y luego acá identifico a la otra persona. Demanda declarativa de mayor cuantía de responsabilidad en contra de Verónica y Mafre en calidad de conductora y propietaria y la compañía de seguros. Entonces, mire que yo identifico a las partes y digo en qué calidad actúan. En calidad de dueño, en calidad de cónyuge. Mire, les pongo por acá otro ejemplo. Denme un segundo, busco otra demanda. Esperen un segundito, yo la busco por acá. Denme un segundito.
No, tener aquí ninguna otra, pues. En un segundo a ver qué. A ver acá. Acá la tengo. Juez de familia del circuito de Medellín, reparto. Entonces aquí ya cumplí con el numeral primero. Sebastián Camargo Díaz, mayor de edad y vecino del municipio de Medellín, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número tal. Este es el numeral 3, ¿sí? Identificando al abogado, ¿sí? Expedida por obrando como apoderado judicial y de confianza de la señora. Entonces aquí empiezo ya con lo que es el numeral 2, que es la identificación de las partes. Entonces miren, Beatriz Elena Vallejo, también mayor de edad y domiciliada en el municipio de Medellín, identificada con cédula de ciudadanía tal, en calidad de demandante, con legitimidad en la causa de su hija Manuela Soto Vallejo, identificada con domiciliada en Medellín y conforme al derecho de postulación que me asiste, adjunto el debido poder que me permite instaurar ante su despacho demanda en contra del señor domiciliado en la ciudad ¿Ya? Entonces, es identificar a las partes, decir si son mayores o menores de edad. Si son menores de edad, tengo que decir quién es el representante legal. Si la persona está, si es una persona jurídica, también tengo que decir quién es el representante legal, ¿sí? Porque los menores de edad y las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio, es decir, no pueden comparecer al proceso por sí mismos, entonces tienen que hacerlo por medio de un representante legal. ¿Cómo sé yo quién es el representante legal de una persona? Una persona natural. Cuando es menor de edad, son los padres, cualquiera de los dos o los dos, a menos que hayan sido privados de la patria potestad. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar estas circunstancias? En el registro civil de nacimiento. Entonces, yo cojo el registro civil de nacimiento de una persona y ahí dice quiénes son los padres. Si alguno de los dos está privado de la patria potestad o si los padres murieron, entonces en la parte de abajo del registro civil dice como notas o algo así, entonces ahí es donde aparece quién es el representante legal. Déjenme, yo miro si tengo un registro civil por acá, registro civil. Entonces, miren, aquí les muestro un registro civil. Entonces, vean, este es un registro civil, ¿sí? Registro civil de nacimiento, ¿sí? Aquí dice dónde nació la persona, aquí dice los datos del inscrito, ¿sí? Entonces, los dos apellidos y el nombre. Aquí dice la fecha de nacimiento, mírala acá, fecha de nacimiento, 2014, género, Tipo de documento, registro civil de nacimiento. Entonces, aquí dice datos de la madre, véala aquí, datos del padre, véalo acá, ¿ya? Datos del declarante, primer testigo, segundo testigo, y acá, espacio para notas. Mira el espacio acá, este de acá abajo. En este espacio de aquí abajo, si los padres han muerto o si fueron privados de la patria potestad, en este hueco de acá, debe decir representante legal, fulano de tal, cédula tal. Y entonces, así es como yo sé quién es el representante legal. Si fuera una persona jurídica, a ver, yo me fío si aquí dice Cámara de Comercio. Oye, mira, si tengo uno acá. Si es una persona jurídica, yo tengo que sacar el certificado de existencia y representación legal que lo expide la Cámara de Comercio, que es una hoja como esta. ¿Ya? Entonces dice, vea, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia, certificado generado a través de taquilla, lugar, fecha, Y entonces dice,
Jacobo Gómez, Lo que pasa es que aquí no está la primera hoja. Espérenme, yo miro si encuentro la primera hoja que les quiero mostrar, que es muy importante. Un segundito. A ver acá. Esta es la primera hoja. Véala aquí. Entonces dice, certificado de existencia y representación. El secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con fundamento en las matrículas de inscripción del registro mercantil, certifica nombre, arrendamiento La Aguacatala Limitada, domicilio, Medellín, matrícula, tal, NIT, tal. ¿Sí? Entonces, mire que acá está la información de la persona jurídica, toda la información de la persona jurídica. Certifica que la carrera Y acá en la segunda hoja, véalo acá, dice, perdón, le mostré la misma. Denme un segundito, qué pena. Acá, pero otra vez. Acá, en esta dice, representación legal, que la sociedad tendrá un gerente con su respectivo suplente y que el suplente reemplazará Y entonces certifica que el gerente actual, gerente principal, es este señor, Carlos Mario Corrales Jaramillo, con identificación tal. Entonces, esta empresa que vimos que llamaba Arrendamientos Aguacatala debe ser representada por esta persona. Entonces, así es como usted sabe quién es el representante legal de quién, con esos documentos que le acabé de mostrar. El registro civil de nacimiento, si es una persona natural, menor de edad, o si la persona está interdicto, lo mismo. En el registro civil de nacimiento, en la parte de abajo dice interdicción, representante legal tal persona. Entonces, con las personas naturales, ¿cómo sé yo si la persona es menor de edad o está interdicto? ¿Quién es el representante legal? En el registro civil de nacimiento. ¿Y cómo identifico yo esa información para las personas jurídicas? Con el certificado de existencia y representación legal, que es el que les acabo de mostrar en Cámara de Comercio, donde dice quién es la persona jurídica, cómo se identifica y quién es su representante legal. Entonces ahí tenemos las dos formas de identificar esa información que nos hace falta. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos los numerales 1, 2 y 3. Recuerden, por favor, lo que les acabo de decir del numeral 2, que se le debe agregar cuál es la calidad jurídica que tienen las partes. ¿Listo? Muy bien. Tanto el demandante como el demandado. Porque si yo voy a demandar en proceso divisorio es porque yo soy el propietario o el copropietario. Y solamente puedo demandar a quien también sea copropietario. ¿Listo? ¿Quién puede solicitar la herencia? El heredero, el legatario, el acreedor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es la primera parte de este cuadro, que es la introducción de la demanda. El segundo punto, que es este, son las pretensiones de la demanda. Esta es la parte clave, esta es la parte más importante de la demanda, las pretensiones. Eso es lo que está regulado en el Código General del Proceso, en este numeral cuarto. Lo que se pretende expresado con claridad y precisión. Entonces aquí yo voy a decirle al juez de manera específica qué es lo que quiero que me resuelva. Y esto tiene que ser supremamente claro y debe abordarse todas y absolutamente todas las posibilidades y probabilidades. ¿Por qué razón? Porque dentro del derecho civil no existe ni ultra ni extra petita. Quiere decir que a mí no me van a dar más de lo que pedí ni por fuera de lo que pedí. Le voy a dar un ejemplo que ya me ha pasado varias veces.
en varios casos que me ha tocado contestar y me aprovecho de esto. Un divorcio. Y entonces la persona demanda por relaciones sexuales extramatrimoniales. Y entonces demanda a mi cliente y dice, vea, el señor Pedro Pérez le montó los cachos el día tal con tal persona y el día tal contra la otra, y mire las pruebas, y mire fotos, y mire video, y mire Pretensiones. Le solicito, señor juez, que declare el divorcio por la causal primera del artículo 154 del Código Civil. Listo. Muy bien. Llego yo y voy a contestar esa demanda. Me fijo que las personas pidió como pretensión que se declare el divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales. No pido nada más. Muy bien, me allano a la demanda. Entonces la persona dijo, perfecto, gané el proceso. Entonces el juez, ante el allanamiento total de la demanda, dicta una sentencia anticipada. Y dice, por lo tanto, entonces decreto el divorcio. Entonces la persona, el demandante, dice, bueno, entonces, señor juez, por favor, condénelo a alimentos vitalicios por ser el cónyuge culpable del divorcio. Un momentico, usted no pidió eso. Usted pidió el divorcio, no pidió los alimentos. Pero ¿cómo así? Espérate, ¿cómo así? Usted no pidió esos alimentos. Usted solamente pidió el divorcio. O sea que, lo siento, mijo, pero no lo pidió ya. Chao. Y ya lo he hecho como 2 o 3 veces. Eso que le estoy diciendo. No pidió la condena en alimentos. Ok, solamente pidió el divorcio. Chao. Se acabó el asunto. Pero es que, pero ¿cómo así? Si es que ahí está, sí, ahí está demostrada la culpabilidad. Yo acabo de aceptar todo lo que usted dijo. Pero usted no pidió los alimentos vitalicios, entonces, lo siento mucho. ¿Sí? De ahí la importancia de saber pedir. Profe, una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, yo hago una liquidación de perjuicios, ¿cierto? Y de pronto, a ver, es que no sé explicar bien, en el lucro cesante los daños se siguieron ocasionando, pero yo no coloqué que si los daños se siguieran ocasionando, es imposible volver a pedir esos perjuicios por cosa juzgada, o se puede volver a realizar la demanda ya que la... Es imposible volverlo a pedir. ¿Qué es lo que usted hace para salvar eso? Usted lo que hace es que solicita, cuando usted hace la redacción, usted dice, hasta la fecha, los perjuicios son estos. Entonces solicito que se condene sobre estos perjuicios y los que se causen hasta que se decrete la sentencia o hasta que se termine el proceso. ¿Sí? Entonces, con esa frase de los perjuicios son estos, de sentencia sobre esto y lo que se cause durante el proceso, entonces usted ya le está diciendo al juez que los perjuicios hasta el momento de la presentación de la demanda eran esos, pero que usted no solamente se está limitando a eso, sino a todo eso más lo que se cause dentro del proceso. Y eso es supremamente importante porque los procesos se pueden demorar 1, 2, 3, 4, 10 años. ¿Sí? Entonces, esos perjuicios se han seguido ocasionando. Y no solamente es ese caso de los perjuicios por lucro cesante. En los procesos ejecutivos, por ejemplo, los intereses se siguen generando mes a mes hasta que no se pague la deuda. El interés corriente, el interés de mora. ¿Sí? Entonces, usted tiene que decir dentro de la demanda que los intereses son tanto hasta la fecha de presentación, pero que además de cobrar eso, también todo lo que se vaya a generar durante el proceso. Profe, pero la pregunta mía concreta es, o sea, ya se dictó sentencia. Y los daños se siguieron generando. Nada. No, si usted no lo pidió así, chao. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque ya hay cosa juzgada, ¿sí? O sea, usted ya pidió el lucro cesante, usted ya dijo cuánto era, demandó a la misma, pero entonces ahí están todos los elementos de la cosa juzgada, que son ¿qué? Identidad de hechos, identidad de pretensión, identidad de sujetos, ¿sí? Es la misma pretensión, lucro cesante, son los mismos hechos. O sea, ahí hay cosa juzgada, ya no puedes pedir nada más, porque es que vos ya pediste eso, ya habías pedido ese lucro cesante.
Ah, que lo calculé mal, que no dije eso. Sí, entonces uno siempre tiene que tener esa frasecita y todos los perjuicios que se ocasionen durante el proceso y todos los que se ocasionen durante el proceso. Y ya con esa frasecita usted salva el asunto, porque con esa simple frase usted ya ahí está solicitando todo lo que se ocasione. ¿Ya? Fácil, ¿sí? Y lo que te digo, se da para los procesos ejecutivos, se da para los procesos declarativos como los de responsabilidad civil, como el caso que me pusiste. También se da en los procesos liquidatorios, porque usted llega y dice, a la fecha en la cuenta bancaria hay 500 millones de pesos en una sucesión, por ejemplo. Entonces, vamos a repartir lo que a la fecha de hoy hay en la cuenta bancaria, que son 500 millones. Y el proceso se demoró 6 meses. Pues durante esos 6 meses eso generó unos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Yo repartí los 500 millones y los intereses que quedan ahí en el aire y me toca después hacer otra sucesión. No. Entonces, para evitar siempre esas complicaciones, no, que es que eso se perdió, que usted no lo pidió. Para evitar esas discusiones pendejas, entonces más bien usted siempre tiene bajo la manga esa frasecita y todos los que se ocasionen dentro del proceso. Y con esa frasecita ya lo salvamos todo, porque salvamos lo que son las sucesiones y salvamos todas esas cuestiones. ¿Listo? Entonces, fácil, simple el asunto. ¿Alguna otra duda? O si no, vamos a suspender ahí y nos vemos ahorita en la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Yo ya no tengo más dudas. ¿Listo? Profe, entonces la clase que había de 8 a 10, entonces no va a haber. Pues Jamie, mira, es que yo estuve discutiendo eso ahorita esta mañana con Andrea. Por lo siguiente, Patier, te muestro el correo. Dame un segundito. Dame un segundito. En el cuadrito que me mandaron a mí, de esta materia que es clínica jurídica, dice esto. Que la clase es de 6 a 8 de la mañana y luego de 6 a 8 de la noche y luego de 8 a 10 de la noche. ¿Sí ves? 1, 2, 3 y luego este. Pero en el de práctica forense, que es el otro, sí es de 6 de la mañana a 10 de la mañana y luego por la noche. ¿Ya? Sí, allí, no, y allí dice en el correo que nos enviaron a nosotros. Entonces, quiere decir que nosotros ahorita nos vemos de 6 a 8 y ahí tomamos un break y hacemos un descansito. Y luego Sí, después nos vamos en la otra sesión y ya nos veríamos mañana a las 6 de la tarde y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Entonces, ahorita en la tarde continuamos con lo que es la estructura de la demanda. ¿Listo? Cuénteme, ¿alguna sugerencia, algún reproche? ¿Estamos conformes como vamos? Ok. Profe, no, así todo está muy bien. Listo. Entonces, procedo a terminar la grabación y la monto en YouTube para que si necesitan o algo, la puedan consultar en YouTube. ¿Cómo la van a buscar? Buscan Daniel Opera Díaz en YouTube, mi nombre completo, Daniel Opera Díaz, y aparece mi canal. Y en el canal buscan los videos más recientes, o voy a poner una lista de reproducción que se llama Clínica Jurídica, y ahí lo van a encontrar. Listo. Y todas las sesiones las grabamos para que queden ahí, para que quede la evidencia de que sí dimos la clase, que ustedes asistieron, y también para que les quede el material ahí, las diapositivas, todo, y lo puedan consultar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, ahorita la monto. Chao. Nos vemos ahora en la tarde. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Gracias, profe.